Buenas tardes, compañeros de la UNAD. Quiero dar a conocer mi primer trabajo colaborativo de CAD para electrónica con el acompañamiento de la profesora María Victoria Herrera. Como primer punto tenemos diseñar un circuito elevador de tensión en base a elementos pasivos y semiconductores del manejo de señal corriente directa o DC, transistor BJT, relé, osciladores, etc. Como vemos en nuestro diseño está diseñado por un generador de señales, un puente de diodos, dos multímetros o voltímetros, una bobina, un osciloscopio y una resistencia. Tenemos el primer punto resuelto. Vamos a mirar el segundo. El segundo dice determinar el valor de ganancia y tensión de corriente en base a la frecuencia entrada. El grupo determina el valor de la frecuencia. Listo. Vamos a determinar nuestro valor de frecuencia, como vemos aquí, a 6 kHz, a 6.0 kHz. Como vemos en el osciloscopio, la línea amarilla significa la señal después de la salida de la bobina, y la línea amarilla es la entrada después de la salida del puente de diodos, y la línea azul es después de la bobina. La bobina consta de 100 milihenrios, la resistencia de 1K. Para continuar, bueno, ahora como iniciamos con 6.0 en el rango de 6.0 kHz, vamos a empezar a variar, a ver qué tanto varía la frecuencia en la corriente, que podamos ver mejor la corriente de una forma mucho mejor. Ok, iniciamos con 3.16 voltios antes de la entrada del puente de diodos, después del puente de diodos, y en la bobina, después de la bobina, tenemos 2.53 voltios. Vamos a variar. Iniciamos con 12 voltios, una rata de 12 voltios, tenemos una frecuencia de 6 kHz, como podemos ver, para poder continuar. Ahora vamos a mover, iniciamos, el taller dice, ya iniciamos con esa frecuencia. Vamos a tercer punto, modifique la frecuencia de entrada y tome 10 valores por debajo de la frecuencia, grafique simultáneamente la entrada y la respuesta de la salida. Vamos a mirar si le movemos la frecuencia, suponiendo, vamos a rebajarla a 5. En 5 vemos que la frecuencia sí varía, pero su voltaje no varía, es el mismo. A 4 kHz vemos que su voltaje no varía, pero su amplitud sí varía, la frecuencia sí varía. A 3 kHz vemos que la amplitud de onda sí varía, más el voltaje no varía. A 2 vemos que el voltaje es el mismo, pero su onda sí varía. Ahora vamos a hacerlo con 7 kHz, a ver qué pasa. Pues vemos que la onda tiende a disminuir en una ampliación menor, pero el voltaje no varía. Suponiéndolo a ese ritmo, pues vamos a colocarlo a 11 kHz y vemos que la amplitud, lo único que varía es la amplitud, pero su voltaje no varía. Ese sería nuestro tercer punto. Vamos para el cuarto. Modifique la frecuencia. Ya sería el tercero y el cuarto. Modifique la frecuencia de entrada y tome 10 valores por encima de frecuencia. Consigne estos datos y los anteriores en una tabla. Vemos pues que sí varía la frecuencia, pero su voltaje no es el mismo.
Ahora, quinto, con base en los datos anteriores, analice y concluya experimentalmente cuál es el valor de frecuencia donde se obtiene mayor ganancia de tensión. Vemos que la frecuencia, pues la verdad es que las ganancias de tensión o de voltaje no varía, es la misma, entonces pues por ende no tendríamos nada, pues la ganancia sería la misma, aunque la frecuencia sí varía. La 6. Modifique los valores de la inductancia, tome 10 valores por valores con la frecuencia de entrada que arroje el mayor ganancia, consigne estos datos en una tabla. Ok. Vamos a variar el inductor. Lo tenemos en 100 milihenrios. Vamos a variarlo a 90 milihenrios. A ver qué tanto cómo varía el voltaje. Tenemos 3.16 voltios. Tenemos 3.16 voltios a la salida del puente de diodos y a la salida del inductor de la bobina tenemos a 2.52. Ok, vamos a variar. Vamos a ver, vale a 80. Perdón, vamos a variar la frecuencia, vamos a colocarla en 6 kHz para que podamos tener mejor. Vemos que el voltaje no varía en su totalidad de ninguna forma, ni le variamos ni a la salida ni a la entrada, ni antes después del inductor. Vamos a variarlo, vamos a colocarle algo menos, vamos a colocarle 10 milihenrios, a ver qué pasa. En 10 milihenrios sí tenemos una variación de voltaje al principio lo teníamos en 3.16, pues de un volt de 3.16 voltios, pues eso sería una variación pues muy menor, no sería algo grande, y en la otra sería 2.52, ahí sí hay una pérdida de voltaje mayor. Eso sería de 100 a 90. De 90 milihenrios, o sea, bajándole, teníamos en 100 a 10 milihenrios, lo que significa que le hemos bajado, como por decir, en una escala decimal, le hemos bajado 9, con lo cual vemos que el voltaje de entrada después de los voltajes de diodos, vemos que pues no varía, se puede que no varía, y el voltaje de salida después del inductor pues vemos que sí varía, pero también es muy poco, son unas cuantas décimas, realmente son muy pocas. Modifique los valores de inductancia, tome 10 valores con la frecuencia de entrada que arroja el mayor ganancia y consigne estos datos en una tabla. Ya eso fue lo que acabamos de hacer con base a los datos anteriores. Y la séptima, con base a los datos obtenidos en las tablas, también se concluye el diseño donde se obtiene los mejores resultados. Pues vemos pues que yo creo que para uno de pronto lo que sí varía más ahí en los mejores resultados sería cuando le variamos al inductor, porque si le variáramos a la frecuencia del generador de señales, creo que sería, pues no sé, muy poco relativo. Creo que sería de pronto más relevante si le variamos a los milihenrios de la bobina. Creo que con esto damos por terminado estos 7 puntos. No sé si de pronto sea esto lo que me piden en esto, pues creo que con corriente directa no es bueno hacer este ejercicio, ya que pues sabemos que la corriente directa maneja más como las baterías, y la pérdida de señal de una corriente directa, la frecuencia vemos que es recta, por lo tanto pues no le veo caso que si le variamos la frecuencia vaya a variar mucho el voltaje. Como vemos no varió mucho. Le agradezco mucho, y si alguna cosa estaré atento a algún correo para ver si el trabajo está bien hecho o a qué hay que mejorarlo.
Muchísimas gracias.